Mi nombre es Folikia Diemi y nací en Ibadan, estado de Oyo, Nigeria. Durante 17 años trabajé en el reino de las tinieblas como interceptor de oraciones. Mi función específica era vigilar a los cristianos mientras oraban e impedir que sus oraciones llegaran al cielo. Me formé en las antiguas técnicas de interferencia espiritual, dominando los caminos que toman las oraciones en el mundo invisible. Sabía exactamente por dónde pasaban y cómo levantar barreras para bloquearlos. Sin embargo, Jesucristo me liberó y hoy revelo los secretos de este reino oscuro. En esta historia, compartiré las 4 oraciones que nunca pudimos interceptar. Eran oraciones que penetraban todas nuestras defensas, que ningún hechizo o estrategia demoníaca podía detener. Cuando un cristiano las pronunciaba, se volvía intocable para nuestra alianza. No pudimos contactarlo, influenciarlo, ni siquiera monitorearlo. Se volvió invisible a nuestros ojos espirituales. Antes de revelar cuáles son estas oraciones, necesito que comprendas cómo el reino de las tinieblas actúa contra tu vida de oración. Si has estado orando con fe pero no has visto resultados, si clamas a Dios y sientes que tus palabras tocan el techo y regresan, si ayunáis e intercedéis, pero nada cambia en vuestra situación, la palabra de Dios es declarada, pero su realidad sigue siendo la misma, si sientes que hay una batalla entre tú y el cielo, entonces necesitas escuchar lo que tengo que decir. En el reino de las tinieblas había toda una división dedicada a sabotear las oraciones. La llamamos unidad de intercepción. Fui uno de los operadores senior de esa unidad durante 17 años. Nuestra misión era simple: cuando los cristianos oraban, nos posicionábamos en los caminos espirituales que recorrían sus oraciones. Entonces, erigimos barreras, creamos interferencias e hicimos todo lo posible para garantizar que nunca alcanzaran el trono de Dios. Y en la mayoría de los casos tuvimos éxito. Pero hubo algunos creyentes cuyas oraciones nunca pudimos tocar. No importa lo que hiciéramos, cuántos demonios asignáramos o cuántas barreras erigiéramos, sus oraciones siempre pasaban. Durante años estudié a estos cristianos. Los observé, escuché sus oraciones y traté de descubrir qué los hacía diferentes. Hasta que, finalmente, le revelé su secreto: no eran oraciones ordinarias. Oraron de una manera que emitía una frecuencia espiritual que no pudimos interceptar. Sus palabras estaban protegidas por un escudo que no podíamos romper, moviéndose a través de dimensiones a las que no podíamos acceder. Hoy te enseñaré cuáles son estas poderosas oraciones. El primero de ellos es lo que yo llamo oración bajo la cobertura de la sangre. Explicaré lo que esto significa. En el mundo espiritual, cada oración tiene una firma. Cuando un cristiano ora, sus palabras salen de su boca y comienzan a viajar hacia el trono de Dios. Durante este viaje, llevan una marca espiritual que identifica quién los envió. Nuestro trabajo como interceptores era leer estas firmas y decidir si teníamos el derecho legal de bloquearlas. Aquí está el detalle crucial: no pudimos detener ninguna oración que quisiéramos. Incluso el reino de las tinieblas está sujeto a leyes espirituales. Si una oración estuviera debidamente protegida, no podríamos tocarla. Y la cobertura más poderosa de toda la creación es la sangre de Jesucristo. Cuando un cristiano comenzó su oración invocando la sangre de Jesús sobre ella, sucedió algo extraordinario en el mundo espiritual, algo de lo que he sido testigo miles de veces pero que nunca he podido contrarrestar. La oración salió de su boca y al instante fue envuelta por un escudo escarlata, hecho de luz, pero con el profundo color de la sangre. Y cuando ese escudo la rodeó, todos los demonios asignados para interceptarla se retiraron. No había forma de tocarla. Quiero hablarles de una mujer llamada Mama Beatrice de Abeokuta. Era viuda y crió sola a 5 hijos. Tu historia me marcó para siempre. Su marido, el jefe Kalu, era un exitoso hombre de negocios en la ciudad. Tenía 3 tiendas en el mercado de Kuto y una flota de 7 camiones. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, que nunca abandonó sus principios por el éxito material. Antes de morir, los líderes de una poderosa sociedad secreta acudieron a él 7 veces. 7 veces le ofrecieron membresía, prometiéndole conexiones políticas y protección. Y 7 veces se negó. Su negativa los enfureció.
Cuando el jefe Kalu murió repentinamente de una misteriosa enfermedad a la edad de 47 años, la sociedad decidió que su negativa no era suficiente. Querían destruir su legado, hacer sufrir a su viuda y asegurarse de que sus hijos estuvieran necesitados. Querían enviar un mensaje claro, nadie se atrevería a rechazarlos. Fue entonces cuando se contrajo nuestra alianza. Recibimos una suma considerable para garantizar que mamá Beatriz y sus 5 hijos nunca prosperaran. Nuestra misión era bloquear cada bendición, cada oportunidad y cada oración que pudiera sacarlos de la pobreza. Me asignaron interceptar cada oración que ella dijera. Durante 3 meses me posicioné en los caminos espirituales por donde transitaban sus oraciones. Levanté barreras, asigné demonios menores para crear interferencia y usé todas mis habilidades. La primera semana pensé que sería fácil. Mamá Beatriz estaba de luto y enfrentaba dificultades económicas. El negocio de su marido había sido misteriosamente saboteado y ella había heredado deudas en lugar de riqueza. Tenía 5 bocas que alimentar y ningún ingreso. Esperaba que tus oraciones fueran débiles, desesperadas, infieles. Me equivoqué. Todas las mañanas, antes del amanecer, exactamente a las 4:30, mamá Beatriz se arrodillaba junto a su cama. La habitación era pequeña, el colchón era fino y las paredes estaban agrietadas. Pero cuando esa mujer se postró, algo cambió en el ambiente. Antes de pedir algo, antes de orar por sus hijos, sus finanzas o su salud, dedicaba 15 minutos a invocar la sangre de Jesús. Decía, Padre, vengo a ti esta mañana bajo la cobertura de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Invoco la sangre sobre mi mente, sobre mi boca, sobre cada palabra que pronuncio. Invoco la sangre sobre esta oración. Que sea envuelta por la sangre de Jesús mientras viaja hacia su trono. Y vi sus oraciones salir de su boca ya protegida por algo que toda mi unidad no pudo penetrar. Durante 3 meses lo intentamos todo. Reunimos demonios más poderosos, consultamos a hechiceros experimentados, realizamos rituales para fortalecer nuestras barreras. Nada funcionó. Sus oraciones siempre pasaban. Ni siquiera una vez. Después de 3 meses, el aquelarre se dio por vencido con mamá Beatrice. No pudimos tocarlo. No podíamos tocar a un niño, no podíamos tocar una casa. Estaba completamente cubierta. La sangre de Jesús no es solo una frase religiosa, amigo mío. Es la sustancia espiritual más poderosa de toda la creación. Cuando invocas la sangre sobre tus oraciones, las envuelves en una protección que ninguna campaña demoníaca puede penetrar. Los rodea con un escudo que ninguna hechicería puede romper. Él los está protegiendo con la misma fuerza vital del Hijo de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11 que lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto no es poesía, es realidad espiritual. Pero esto es lo que la mayoría de los cristianos se equivocan, mencionan la sangre de Jesús de manera casual. Lo dicen rápidamente y siguen adelante. Lo tratan como una fórmula, no como una cobertura. Cuando mamá Beatriz invocó la sangre, lo hizo con intención. Con enfoque. Con la comprensión de lo que estaba logrando en el mundo espiritual. No fueron solo palabras las que salieron de su boca. Ella estaba activamente cubriendo sus oraciones con protección divina. Y quiero que hagas algo ahora mismo. En los comentarios a continuación, escriba esta declaración: mis oraciones están cubiertas por la sangre de Jesús. Escribe ahora. Porque cuando haces esta declaración públicamente, le estás notificando al reino de las tinieblas que ya no eres ignorante. No se limite a mirar este video y seguir adelante, participe. Escribe en los comentarios: mis oraciones están cubiertas por la sangre de Jesús. Hazlo ahora. Porque tu liberación está ligada a tu declaración. Déjame contarte otro caso. Había un pastor en Osogbo, estado de Osun, llamado Emmanuel. Su iglesia estaba creciendo rápidamente y nuestro aquelarre había sido contratado por un pastor rival celoso para destruir su ministerio. Designamos a 7 brujas para interceptar tus oraciones día y noche. Pero el pastor Emmanuel tenía una costumbre que nos frustraba por completo:
Antes de cada reunión de oración en su iglesia, caminaba alrededor del edificio e invocaba la sangre de Jesús sobre cada puerta, cada ventana, cada silla y cada persona que entraba. Luego, cuando comenzaba la reunión, dirigía a la congregación durante 15 minutos invocando la sangre antes de que se dijeran otras oraciones. Nos posicionamos alrededor de esa iglesia, listos para interceptar las oraciones de los miembros. Pero cuando esas oraciones salieron, todas estaban cubiertas, sin excepción. Debido a que la sangre había sido invocada sobre toda la atmósfera, no pudimos interceptar una sola oración de esa iglesia durante 8 años. El ministerio creció de 50 a más de 3,000 miembros y no había nada que pudiéramos hacer. Este es el poder de la oración cubierto de sangre. La segunda oración que nunca pudimos interceptar fue la declaración de la oración del fuego. Ahora necesito explicar algo sobre el fuego en el mundo espiritual. Cuando la Biblia habla del fuego, no utiliza una metáfora. El fuego es una sustancia real en la dimensión espiritual y es una de las pocas cosas que los demonios no pueden soportar. En nuestro aquelarre, hemos sido entrenados para temer dos cosas por encima de todo, la sangre de Jesús y el fuego del Espíritu Santo. Si alguna de estas fuerzas estuviera presente, no podríamos operar. La oración de declaración de fuego ocurre cuando el cristiano invoca el fuego de Dios para que rodee sus oraciones, vaya delante de ellas y consuma todo obstáculo en su camino. Déjame decirte lo que sucede en el ámbito espiritual cuando alguien pronuncia esta oración con fe. Una vez me asignaron la tarea de interceptar las oraciones de una joven llamada Damilola. Era estudiante de medicina de 3er año en la Universidad de Ibadán, brillante, centrada y con un futuro prometedor. Pero había sido atacado porque su padre, el pastor Adwale, era un fuerte intercesor que causaba problemas a nuestro aquelarre. Durante más de 15 años, sus oraciones lograron acabar con las operaciones de brujería en la región de Bodija. Las empresas que controlábamos fueron liberadas. Las familias que mantuvimos cautivas fueron liberadas. El alto consejo de nuestro aquelarre decidió que necesitábamos apuntar al pastor Adwale. Y la mejor manera de hacerle daño era a través de su hija. Nuestro plan era sistemático. Primero, haríamos que Damilola suspendiera sus exámenes. Entonces destruiríamos su reputación. Luego le presentaríamos a un hombre que la alejaría de su fe. Cuando termináramos, el pastor Adwale estaría tan devastado por la destrucción de su hija que su vida de oración colapsaría. Me asignaron como principal interceptor de Damilola. Mi función era asegurar que ninguna de sus oraciones se cumpliera mientras se realizaban las demás operaciones. Me posicioné en su camino de oración, como lo había hecho cientos de veces antes. Preparé mis barreras, organicé mis tácticas de interferencia y coordiné con los demonios asignados para causar su fracaso académico. Todo estaba listo. Cuando Damilola comenzó a orar esa noche, en su pequeña habitación de un alojamiento para estudiantes, sucedió algo diferente. Ella no comenzó con solicitudes. No empezó quejándose de sus difíciles profesores ni de los próximos exámenes. Ella empezó con fuego. Fuego del Espíritu Santo, lo llamo ahora. Que el fuego vaya delante de mis oraciones. Que el fuego rodee mis oraciones. Que el fuego consuma cada barrera, cada obstáculo, cada demonio, cada operación de brujería que se interponga en el camino de mis oraciones al trono de Dios. Mientras hablaba, vi llamas que comenzaban a materializarse alrededor de sus oraciones, llamas reales, llamas espirituales, llamas que ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Y entonces, esas llamas comenzaron a moverse hacia mí. Intenté mantener mi posición, pero el calor era insoportable. Intenté reforzar mis barreras, pero el fuego las desintegró. Intenté pedir refuerzos, pero los otros demonios asignados para ayudarme ya habían huido. Las oraciones de Damilola atravesaron mi posición como una flecha de fuego, y no simplemente pasaron, sino que destruyeron todo a su paso. Cada barrera que había levantado, cada mecanismo de interferencia que había creado, cada trampa espiritual que había puesto. Todo fue consumido por el fuego. Esa noche aprendí una lección que nunca he olvidado. El fuego no negocia con la oscuridad. El fuego no hace tratos con los demonios. El fuego consume todo a su paso. Necesito ser honesto contigo, contar estas historias es difícil para mí.
Porque recuerdo lo que era estar del otro lado. Recuerdo la frustración cuando pasaban las oraciones de los cristianos. Recuerdo el miedo cuando el fuego empezó a quemar nuestras operaciones. Recuerdo celebrar cuando alguien quedó atrapado, cuando sus oraciones no funcionaron, cuando se bloqueó su liberación. Y ahora veo el daño que he causado. Y quiero deshacerlo todo. Por eso quiero presentarles algo llamado Protocolo de Liberación de 21 días. Es un viaje de oración guiado que te ayudará a destruir toda operación de brujería contra tu vida. 21 días, 7, sus finanzas de modo que contratos lucrativos fueron cancelados en el último minuto. Enviamos enfermedades misteriosas que los médicos no pudieron diagnosticar. Plantamos acusaciones falsas que mancharon su reputación. Al cabo de un año, 3 de sus directivos más confiables fueron arrestados por delitos que no cometieron. Su esposa empezó a tener pesadillas constantes y sus hijos empezaron a sufrir ataques de pánico inexplicables. Cada estrategia que utilizamos funcionó como un engranaje perfecto hasta que descubrió el poder de la oración de guerra. El jefe Oladipo no era un hombre de oraciones débiles. No se limitó a pedir protección ni bendiciones. Cuando descubrió que estábamos detrás de los ataques, cambió su enfoque. En lugar de orar, Señor, líbrame del mal, comenzó a declarar, rompo todo pacto de hechicería contra mi negocio. Decreto que se suspenda toda operación de destrucción. Ordeno a todo espíritu de confusión que huya ahora. Y la cosa no quedó ahí. Llamó a sus pastores y líderes de oración a ayunar y orar en la guerra espiritual. Mapearon los puntos estratégicos donde estaban escondidos nuestros altares, en los terrenos de su empresa, en cruces de caminos cercanos, incluso en los sueños de sus empleados. Y luego atacaron. En el tercer mes de esta ofensiva algo cambió. Nuestros informantes informaron que los altares comenzaron a temblar. Las ofrendas que dejábamos en los lugares sagrados aparecían quemadas por la mañana, como si por allí hubiera pasado fuego. Los espíritus que operaban en las empresas del jefe Ola comenzaron a retirarse. Dijeron sentir una presión que les impedía actuar. Uno de nuestros principales generales en la región, un demonio llamado Baal Zerub, fue encontrado en estado de shock. Dijo que durante una sesión de invocación, una voz tronó, este territorio está bajo la autoridad del Dios Altísimo. Nunca volvió a operar en esa zona. En 6 meses, todas nuestras operaciones contra el jefe Oladipo fueron desmanteladas. Se renovaron los contratos que habían sido cancelados. Los directivos detenidos fueron absueltos. Su salud se recuperó y su familia volvió a la paz. Sus negocios no solo se recuperaron, prosperaron como nunca antes. En 2 años duplicó el número de empleados y expandió sus empresas a otros estados. Y lo más impresionante es que empezó a enseñar a otros empresarios a orar de la misma manera. Lo que alguna vez fue un objetivo aislado se ha convertido en un movimiento. Hoy, en Ileife, existe una red de hombres y mujeres de negocios que oran en guerra espiritual, y nuestra influencia en esa región se ha reducido a casi cero. La oración de guerra funciona porque no espera a que el enemigo ataque. Ella lo confronta antes de que él tenga la oportunidad de organizarse. Cuando declaras, destruyo toda operación de brujería contra mi vida, no solo estás pidiendo protección, estás asumiendo autoridad. Le estás diciendo al reino de las tinieblas, sé que estás aquí y no te permitiré operar. Y esto es algo que nosotros, en el mundo espiritual, no podemos soportar. Porque, en el fondo, sabemos que la autoridad de Cristo es mayor. Sabemos que cuando un hijo de Dios se levanta con fe, nuestras armas se vuelven inútiles. Pero hay un detalle crucial, la oración de guerra debe ser específica. No tiene sentido orar de forma genérica. Si estás enfrentando problemas financieros, declara, rompo toda maldición de pobreza en mi vida. Decreto abundancia y prosperidad. Si estás luchando contra una enfermedad, declara, ordeno a toda enfermedad que abandone mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Si hay conflicto en su matrimonio, declare, destruyo todo espíritu de división y traigo unidad y amor a mi familia. Cuanto más específico seas, más efectiva será tu oración. Porque nosotros, en el reino de las tinieblas, operamos con precisión. Y cuando oras con precisión, golpeas exactamente donde duele.
El protocolo de liberación de 21 días fue creado precisamente para este propósito. No es solo una guía de oración, es un manual de guerra espiritual. Cada día está diseñado para atacar un área específica de tu vida donde el enemigo ha estado intentando operar. Aprenderás a identificar las trampas que te han tendido, a desactivar los altares espirituales que se han erigido en tu nombre y a declarar autoridad sobre cada situación. Y lo más importante, aprenderás a mantener esa autoridad. Porque de nada sirve ganar una batalla si no sabes cómo proteger el territorio conquistado. Si estás cansado de que tus oraciones sean bloqueadas, si sientes que hay algo invisible saboteando tus sueños, si lo has intentado todo y nada parece funcionar, este protocolo es para ti. Ha sido probado en situaciones reales, frente a operaciones reales, y ha traído una liberación real. No dejes pasar esta oportunidad. El enlace está en la descripción. No espere hasta que el fuego del enemigo arda con más intensidad, primero encienda el fuego de Dios. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque el cielo se moverá a tu favor y el infierno temblará. Declarando que Él ya ganó. Estás afirmando que la victoria es segura, aunque aún no la veas con tus ojos naturales. Y esta declaración no viaja como una petición, se transforma en una fuerza espiritual que opera en el reino invisible. Nosotros, en el reino de las tinieblas, no pudimos interceptar este tipo de oración porque no seguía el mismo camino que las peticiones. Cuando alguien agradece a Dios antes de la manifestación, está liberando una ola de fe que desestabiliza nuestras operaciones. Es como si la persona dijera, no estoy esperando lo que Dios va a hacer, ya estoy viviendo lo que Él ya ha hecho. Y esa actitud lo cambia todo. Recuerdo a una mujer en Lagos llamada Yafolake. Era costurera y llevaba años luchando por mantener abierta su pequeña tienda. Los clientes desaparecieron, las máquinas se estropearon sin explicación e incluso los pedidos que llegaron fueron cancelados en el último momento. Oró, ayunó, hizo campaña por la prosperidad, pero nada cambió. Hasta que un día, durante un servicio de liberación, el pastor dijo algo que nunca olvidó: deja de pedirle a Dios que abra puertas. Comienza a agradecer que Él ya ha abierto todas las puertas que necesitas. Yafolake decidió aplicar esto. En lugar de orar por los clientes, comenzó a agradecer: Padre, te doy gracias porque mi tienda está llena de clientes. Te agradezco porque mis máquinas funcionan perfectamente. Te agradezco porque mis pedidos son confirmados y pagados a tiempo. Al principio parecía una locura. La tienda seguía vacía, las máquinas seguían estropeándose, pero ella no se detuvo. 3 semanas después, sucedió algo extraordinario. Una mujer entró por casualidad en la tienda, vio un vestido en la exhibición y preguntó si Yafolake podía hacer 10 iguales para un evento. Ella aceptó y el día de la entrega el cliente trajo a 3 amigos, quienes también hicieron pedidos. En menos de un mes la tienda estaba llena. Las máquinas dejaron de estropearse. Los pedidos empezaron a llegar sin cancelaciones. Y lo más impresionante, la gente que antes evitaba la tienda ahora hacía cola para entrar. Nosotros en el reino espiritual estamos perplejos. No hubo ninguna operación nuestra que pudiera explicar eso. Porque Yafolake no preguntaba, sino que declaraba. Y cuando declaras algo en el espíritu, no estás simplemente hablando palabras. Estás activando una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural. La Biblia dice en Filipenses 4:6, no estéis afanosos por nada, sino en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Tenga en cuenta que la acción de gracias viene antes que la petición. No es después de recibirlo, es mientras espera. Porque la gratitud no es una reacción a la bendición, es un arma que anticipa la bendición. Si estás cansado de orar y no ver resultados, tal vez el problema no sea tu fe, sino tu estrategia. Quizás te estés preguntando cuándo deberías declarar. Quizás estés esperando cuando deberías estar dando gracias. Porque la gratitud antes de la manifestación no es un acto de optimismo, es un acto de guerra. Y esta es la quinta oración que nunca podremos bloquear, la oración de autoridad. No la oración de súplica, no la oración de petición, sino la oración que ordena. Oración que no pide permiso, requiere territorio. Esta es la oración que Jesús enseñó cuando dijo:
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. No es una sugerencia, es una orden. Había un hombre en la ciudad de Benín llamado Pastor Emeka que entendió esto. No oró pidiendo protección para su iglesia, oró pidiendo protección. No pidió a Dios que bendijera sus proyectos, declaró que los proyectos ya estaban bendecidos. Y cuando vinieron ataques espirituales contra su congregación, no se desesperó. Se ponía de pie y decía, rompo cada flecha lanzada contra mi iglesia. Deshago cada operación del infierno. Declaro que este lugar es tierra santa, y ningún diablo tiene autoridad aquí. ¿Y sabes qué pasó? Los ataques cesaron. No porque Dios estuviera escuchando una petición, sino porque el pastor Emeka estaba ejerciendo autoridad. No le estaba pidiendo a Dios que hiciera algo, estaba haciendo algo en el nombre de Dios. Esta es la diferencia entre la oración de un siervo y la oración de un hijo. Pregunta el sirviente. El hijo ordena. El sirviente espera. El hijo actúa. Y cuando oras con autoridad, ya no estás luchando contra el enemigo, sino que lo estás expulsando. Si alguna vez te has sentido impotente ante las batallas espirituales, si has orado y has sentido que tus palabras eran impotentes, es hora de cambiar tu enfoque. Deja de preguntar. Empieza a declarar. Deja de esperar. Empieza a tomarlo. Porque la oración autoritaria no es una opción, es una necesidad para cualquiera que quiera vivir en victoria. Y ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo. Si esta enseñanza está tocando tu corazón, si te das cuenta de que tus oraciones necesitan más poder, más estrategia, más autoridad, comparte ese conocimiento. Hay personas a tu alrededor que están librando las mismas batallas que tú, pero no saben cómo ganarlas. Tú podrías ser la clave que necesitan. Comparte ahora. Porque la victoria no es solo para ti, es para todos los que Dios ha puesto en tu camino. Ríete de que Él es fiel. Estás declarando que Él ya ha respondido, incluso si aún no puedes verlo. Y esta declaración no necesita viajar al cielo para ser escuchada. Así como aumentan tus peticiones, la atmósfera espiritual que te rodea se transforma. El Creador y la atmósfera que lo rodea se mueven, llenando el espacio con algo que los demonios no pueden respirar. Déjame hablarte de una mujer llamada Juandi de Osogbo. Le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa 4. Los médicos del hospital universitario le dieron solo 6 meses de vida. La enfermedad ya se había extendido a los ganglios linfáticos y empezaba a afectar al hígado. La ciencia médica había hecho todo lo que podía. No había más tratamientos, no había más esperanza, solo manejo del dolor y espera. Juandi tenía apenas 34 años. Era madre de 3 hijos pequeños, Ori, de 8 años, Tolu, de 5, y el más pequeño, Sade, apenas 2. Su marido, Kiodi, la amaba desesperadamente. Llevaban 10 años casados y su matrimonio era uno de esos raros en los que el amor solo crecía con el tiempo. Cuando nuestro aquelarre se enteró de su diagnóstico, vimos una oportunidad. El cáncer es algo con lo que el reino oscuro trabaja regularmente. Sabemos cómo hacer que se propague más rápido. Sabemos cómo debilitar las defensas del organismo. Sabemos cómo robar la esperanza y reemplazarla por desesperación. Sabemos cómo acelerar la muerte. Pero este no fue un caso cualquiera. Hubo una razón específica por la que apuntamos a Juandi. Su suegra, Mama Kiodi, era una bruja poderosa en nuestra red. Había practicado la brujería durante más de 40 años y nunca había aceptado a Juandi como esposa de su hijo. Durante 10 años, había estado lanzando hechizos contra ella. El cáncer no era natural, lo había plantado la propia Mama Kiodi. Pero ahora quería asegurarse de que su trabajo estuviera terminado. Quería que Juandi muriera antes de que alguien pudiera orar por su curación. Entonces, vino a nuestro aquelarre y nos pidió que aceleráramos el proceso. Pagó para que ninguna oración, ninguna fe, ningún milagro pudiera salvarla. Yo era parte del equipo asignado a Juandi. Nuestra misión era bloquear cada oración hecha por su curación. Cada súplica de su marido,
cada súplica de sus hijos, cada intercesión de la iglesia, cada oración de quienes la amaban, todo tenía que ser detenido. Durante las 2 primeras semanas todo salió según lo planeado. El estado de Yuandi empeoraba rápidamente. El dolor aumentó. Ella perdió peso. Perdí mis fuerzas. La esperanza se desvaneció. Los médicos quedaron asombrados por la velocidad del descenso. Lo que no sabían era que, en el ámbito espiritual, celebrábamos cada avance de la enfermedad. Pero entonces algo cambió. Una mañana, Yuandi se levantó de la cama y fue a la iglesia. Apenas podía caminar. El dolor era insoportable. Su marido tuvo que cargarla hasta el coche y llevarla al interior del templo. Pero ella insistió en ir. Cuando llegó el momento del culto, Yuandi no se sentó. No permaneció en su lugar por debilidad. Ella se levantó y comenzó a agradecer al Señor. No estaba agradecido por el cáncer. No estaba agradecido por el dolor. Estaba agradecido por la curación que aún no se había manifestado. Padre, te doy gracias porque eres mi médico, dijo. Te doy gracias porque por tus llagas soy curado. Te doy gracias porque este cáncer no tiene poder sobre mi cuerpo. Te doy gracias porque viviré y no moriré. Te doy gracias porque criaré a mis hijos. Te doy gracias porque envejeceré junto a mi marido. Te doy gracias, Señor. Te lo agradezco. Mientras ella elogiaba, algo extraordinario comenzó a suceder en el ámbito espiritual. Nunca había presenciado nada parecido. La atmósfera a su alrededor se transformó. Era como si el aire mismo se volviera eléctrico, cargado con algo que no podíamos identificar. Y ese algo empezó a hacernos retroceder. Ya no podíamos estar cerca de ella. Su elogio estaba creando un campo de fuerza que no podíamos penetrar. Cuanto más adoraba, más fuerte se volvía esta barrera. Al final del servicio ya no pudimos acercarnos a menos de 50 metros de Yuandi. Estaba completamente rodeada por un impenetrable muro de elogios. Esta barrera no desapareció cuando finalizó el servicio. Yuandi había descubierto algo que cambiaría todo: la alabanza no era solo adoración, era guerra. Fue protección. Era medicina. A partir de ese domingo comenzó a alabar a Dios todos los días. No durante 15 minutos, no durante media hora, sino durante horas. Me desperté a las 3 de la mañana y alabé hasta las 6. Lo elogió mientras comía. Alabó mientras descansaba. Alabado en medio del dolor. Lo elogió entre lágrimas. Lo elogié cuando sentí ganas de rendirme. Elogié cuando los médicos dieron malas noticias. Lo elogió cuando su cuerpo gritó de agonía. Su marido, Kyodi, pensó que había perdido la cabeza. Sus hijos no entendían por qué su madre cantaba cuando se suponía que iba a morir. Las enfermeras del hospital, donde se encontraba realizando exámenes, quedaron confundidas por aquella mujer que alababa a Dios en la sala de espera como si ya hubiera recibido el milagro. Pero en el ámbito espiritual, entendimos exactamente lo que estaba sucediendo. Y estábamos aterrorizados. Cuanto más elogiaba a Yuandi, más fuerte se volvía la barrera que la rodeaba. Y cuanto más fuerte es la barrera, más débil se vuelve nuestro control sobre el cáncer. Intentamos hacerlo crecer nuevamente, pero la atmósfera a su alrededor estaba tan saturada de la presencia de Dios que no pudimos operar. Al cabo de 3 meses, los médicos la declararon libre de cáncer. Realizaron todas las pruebas posibles: tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, análisis de sangre, biopsias. El cáncer había desaparecido. Completamente. No estaba en remisión, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Dijeron que era un caso entre 1 millón. Afirmaron que no había explicación médica. Los periódicos escribieron sobre el milagro. Pero Yuandi sabía exactamente lo que había sucedido. Había elogiado su salida del cáncer. Estaba agradecido por haber escapado de la muerte. Le había encantado su camino hacia el milagro. A Mama Kyodi, la suegra que había plantado el cáncer, le diagnosticaron el mismo tipo de cáncer, en el mismo lugar, 6 meses después de que Yuandi fuera declarado curado.
Murió a las 8 semanas. La maldición que había lanzado volvió a su propia vida. Esto es lo que hicieron Pablo y Silas en la prisión de Filipos. No oraron para que se abrieran las puertas, alabaron a Dios a medianoche. Cantaron encadenados, adoraron en su celda y las puertas se abrieron solas. La Biblia dice, en Salmo 22:3, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto es literal. Cuando alabas a Dios, creas una morada para su presencia. Y donde está su presencia, los demonios no pueden operar. Si te enfrentas a algo que parece imposible, si los médicos te han dado malas noticias, si la situación parece desesperada, escribe en los comentarios, elogiaré mi victoria antes de verla. Haz esa declaración. Comienza a alabarle ahora. No más tarde. Ahora. Que la alabanza sea tu arma, tu protección, tu milagro. Porque cuando alabas, no solo estás adorando, estás librando una guerra. Y la victoria ya es tuya. Este momento. No te apresures. Declara en voz alta, pido la sangre de Jesús sobre mí, sobre mi familia, sobre mis oraciones y sobre todo lo que concierne a mi futuro. Visualiza la sangre como un escudo protector, una barrera que ningún poder oscuro puede atravesar. Haga esto con fe, sabiendo que cada palabra está siendo sellada en el cielo. Para la oración del fuego, tómate un tiempo para invocar al Espíritu Santo con intensidad. No seas tímido. Alza tu voz y declara, fuego del Espíritu Santo, desciende sobre mis oraciones. Quema cada barrera, cada obstáculo, cada estrategia del enemigo contra mí. Imagínense las llamas consumiendo todo lo que no es de Dios a su paso. El fuego no pide permiso, actúa. Y cuando lo invocas, obedece tu voz. En la oración de guerra, asume tu autoridad. No esperes a que el enemigo ataque para reaccionar. Atacar primero. Di con firmeza, rompo toda maldición, todo mal pacto, toda obra de brujería contra mi vida. Deshago todo plan del infierno y declaro que mi Dios reina sobre mí. Usa la palabra de Dios como tu espada. Cite versículos que hablen de victoria, protección y autoridad. Recuerda, no estás luchando por la victoria, sino por la victoria. Y finalmente, la oración de agradecimiento antes de la manifestación. No esperes a ver para creer. Da gracias como si ya lo hubieras recibido. Di, Padre, te doy gracias por la curación, por la provisión, por la liberación, por la victoria. Te alabo porque sé que el Señor ya ha actuado a mi favor. Cuando das gracias por adelantado, estás declarando que Dios es fiel, sin importar las circunstancias. Y esta actitud de fe crea un ambiente donde el enemigo no puede operar. Ahora quiero que practiques estos 4 pasos diariamente. Comience con 5 minutos para cada uno si es necesario. Pero no descuides ninguno de ellos. Juntos, forman un sistema de ataque y defensa espiritual que el enemigo no puede penetrar. Recuerde, la oración no es solo una petición, es un arma. Y cuando oras estratégicamente, no solo resistes al diablo, sino que lo derrotas. Si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios, declaro que mis oraciones son invencibles. Y comience a aplicar estos principios hoy. Mañana no. No cuando las cosas mejoran. Ahora. Porque la victoria ya es tuya, y el cielo está esperando que la tomes. A través de ellos. No tengas prisa. Cubre tu mente, cubre tu boca, cubre tus oraciones, cubre tu familia, cubre tu destino. Haga que cubrir la sangre sea una parte no negociable de su rutina de oración. En cuanto a las oraciones de declaración del fuego, aprende a invocar el fuego con autoridad. No hagas el pedido con vacilación. Declara con valentía. Di, libero el fuego del Espíritu Santo. Di, hago bajar fuego del cielo. Di, que el fuego consuma todos los obstáculos. Practica estas oraciones hasta que te resulten naturales. Para oraciones de declaración de guerra espiritual, dedique tiempo diariamente a la oración ofensiva. No espere a que le ataquen, ataque primero. Cada mañana, rompe las obras de las tinieblas sobre tu día. Cada noche, destruye cualquier ataque que te lancen. El enemigo no puede resistir la postura de autoridad en el ámbito espiritual.
Ya en las oraciones de acción de gracias antes de la manifestación, cultiven un estilo de vida de alabanza. No esperes buenas noticias para agradecer a Dios. Gracias de antemano. Cuando enfrentes un desafío, no ores simplemente por una solución, ora celebrando la victoria incluso antes de verla. Que el agradecimiento y los elogios se conviertan en tu respuesta predeterminada en cualquier situación. También te recomiendo que establezcas tiempos específicos para cada tipo de oración. Por la mañana, comience con la oración que cubre la sangre. Cubre todo tu día antes de que comience. Durante el día, declara oraciones ardientes cada vez que sientas resistencia espiritual. Por la noche, reza las oraciones de guerra para destruir todo lo que se ha enviado contra ti durante el día. Y mantenga las oraciones de acción de gracias como una práctica constante, agradezca a Dios en todas las circunstancias, convirtiendo cada situación en una oportunidad de alabanza. Si sigues este patrón consistentemente, verás transformar tu vida de oración. Verás respuestas a oraciones que se han retrasado durante años. Verás avances en áreas donde estabas estancado. Verás la mano de Dios actuar de maneras que nunca imaginaste. Ahora quiero que haga una última declaración. Escribe en los comentarios, mis oraciones son imparables. A partir de este día, ninguna brujería, ningún demonio, ningún principado podrá bloquear lo que rezo. Escribe ahora, mis oraciones son imparables. El reino de las tinieblas está organizado. Tienen sistemas, estrategias, misiones. No están jugando con su destino. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tienes acceso a armas mucho más poderosas que cualquier cosa que posea el enemigo, la sangre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo, la autoridad para atar y desatar, el poder de la alabanza y la gratitud. Estas no son solo ideas religiosas, son realidades espirituales. Y cuando aprendes a utilizarlos de forma eficaz, te conviertes en una fuerza imparable. Pasé 17 años en el reino de las tinieblas. Sé cómo operan. Conozco tus estrategias. Conozco tus debilidades. Y hoy os digo, no hay nada que puedan hacer contra un cristiano que sabe orar. Las 4 oraciones que compartí contigo no son fórmulas mágicas, son principios espirituales. Funcionan porque están alineados con las leyes del mundo espiritual. Funcionan porque activan el poder de Dios a tu favor. Funcionan porque te posicionan en una dimensión que los demonios no pueden alcanzar. Practícalos. Hazlos parte de tu vida diaria. Y ver llegar a su fin toda obra de brujería contra ti. Ver caer cada barrera. Ver cada hechizo roto. Vea cómo el avance se convierte en su testimonio. Si este mensaje te bendijo, compártelo ahora mismo. Envíalo a alguien que esté teniendo dificultades en su vida de oración. Envíelo a cualquiera que sienta que sus oraciones están tocando el techo. Envíelo a cualquiera que necesite una ventaja. Juntos estamos exponiendo los secretos del reino oscuro. Juntos, estamos enseñando a los creyentes a caminar en victoria. Juntos, estamos viendo cómo se derriban fortalezas y se libera a los cautivos. Soy Fulakia, ex bruja durante 17 años, ahora hija del Dios Altísimo. Y estoy aquí para decirles que Jesucristo es el Señor. Tu sangre todavía habla. Tu fuego todavía arde. Su nombre todavía conlleva toda autoridad en el cielo y en la tierra. Camine en esa autoridad. Ora con ese poder. Y observa cómo huye el enemigo. Dios lo bendiga.